Estamos en comunicación con Gabriel Zurdo, especialista en ciberseguridad. Hemos hablado varias veces con él, así que gracias, y de distintos temas. Así que gracias, Gabriel, por atendernos. ¿Cómo te va, Guido? ¿Qué decís? Un placer. Bien, bueno, a ver, para empezar desde arriba, ¿no? Grosso modo, ¿de qué se tratan estos ciberataques? Porque uno piensa, bueno, sí, le cortan la conexión a Internet, pero como siempre nos quedamos en la superficie y no en lo deep de todo lo que es. ¿De qué se tratan estos ciberataques de los cuales se están hablando? Sí, en realidad es la primera oportunidad real que vemos el despliegue de lo que llamamos guerra híbrida. Ajá. El acompañamiento de un ataque como el que estamos presenciando convencional con la preparación del terreno, por lo menos desde las estimaciones que están haciendo varios organismos y evidencia que fuimos viendo en varios foros, que desde diciembre del 2021 se viene preparando el terreno. Ajá. De lo que hoy estamos viendo en ejecución. En concreto es el emergente, lo evidente es, en los últimos días, semanas, presenciamos el ataque a organizaciones ucranianas, desde los dos principales bancos, pasando por el Ministerio de Defensa y varias organizaciones que el registro que tenemos es que el cúmulo de la afectación de organizaciones desde el punto de vista digital son aproximadamente 70 organizaciones. Y que la cantidad de ataques que se ejecutaron, ciberataques, desde el principio del año 2022 son 120 ataques aproximadamente, Guido. ¿Qué propósito tiene esto? Sí. Múltiple. En primer lugar, afectar el clima social, no degradar la capacidad y la performance de Internet. No tengo banco, no tengo acceso a las redes sociales. Hay una cuestión que definitivamente está en uno y otro bando. O sea, ya en la previa de estos ataques, Gabriel lo está diciendo, ya había empezado el ataque cibernético de uno y otro lado. Exactamente, claro, exactamente. Son acciones preparatorias que tienen como propósito, te decía, desde el hacktivismo, que es una de las modalidades de ciberataque, te diría, menos frecuentes o menos populares, que tiene que ver precisamente con expresiones políticas o de adhesión a determinada situación, que el ejemplo más concreto es una técnica que se aplica que se llama de defacing, deformación, del sitio web de las Fuerzas Armadas ucranianas, que tiene como objetivo una expresión política o una afectación de la moral de la organización, en este caso las Fuerzas Armadas ucranianas, hasta situaciones que se remontan a mucho tiempo atrás. Esto no empezó ahora, el hostigamiento y más allá de la situación política de Rusia a Ucrania, ya arrancó en el año 2015, cuando se supone, y esto es no confirmado, la Casa Blanca determinó que la responsabilidad primaria era de lo que conocemos hoy como el GRU, que es la fuerza de inteligencia de la armada o de los militares rusos, que lo que hizo fue, literalmente, Guido, cortó la luz, cortó la capacidad de provisión de servicio eléctrico en toda Ucrania en diciembre del 2015, lo volvió a hacer en 2016, y luego en el 2017, no sé si te acordás, de un evento global que se llamó NotPetya, que fue un ransomware, uno de los malware más famoso de la historia. ¿Por qué más famoso? Porque caminó por Internet afectando a miles de empresas en todo el planeta. Es un tipo de malware, el NotPetya, que es el que denominamos el triple efecto. Hackea, secuestra y extorsiona pidiendo un rescate. Y eso empezó, mi querido Guido, precisamente en Ucrania, a manos de organizaciones rusas. Entonces, esto se remonta a mucho más tiempo, y la contrainteligencia que viene haciendo, en este caso el Cyber Army, el ejército cibernético al mando del teniente general Stephen Fogarty, inició operaciones allá por el 2012 aproximadamente. Esto es lo que dicen los reportes de inteligencia, es lo que conocemos en blog y en registros de investigación de ciberinteligencia, cuando ya
Estados Unidos, previendo este tipo de circunstancias, empezó a hacer pruebas anunciándoselas a Rusia, diciéndoles, mirá la capacidad que tengo de ciberataque, que yo también accedo e ingreso, por ejemplo, a tus plantas de generación de energía eléctrica Sí. y deposito software que podría, entre otras cosas, llevar adelante lo que hoy se sospecha que podría ser la respuesta primaria desde Estados Unidos ante este evento, que Gabriel, tiene un tridente. para Sí, lograr, decime. acá Fernando te saluda, Gabriel, buenas noches. Para lograr todo ese tipo de ataques, que me imagino que llevan una práctica, llevan un armado, ¿no hay manera de que se pueda descubrir antes, que puedan llegar a cortarte la luz, a ingresar a sitios, borrar datos y todo lo que estás contando? Sí, bueno, precisamente el arte que manejan es el enmascaramiento y el de la, como decimos en general, en otras ocasiones hablamos de suplantación de identidad con fines de delito económico. En este caso, el objetivo es el conflicto entre gobiernos o estados y se trata de utilizar el mismo tipo de técnica. La gran dificultad acá es definir la fuente y origen del atacante, que en muchos casos es triangulada y es difícil sostener o determinar fehacientemente de dónde proviene el ataque. De hecho, en muchas circunstancias que conocemos y han sido analizadas con práctica forense, por ejemplo, en el ataque que sufrió una planta nuclear en la ciudad de Wolf Creek, en Kansas, en Estados Unidos, en el año 2017, la presunción del hackeo a la planta nuclear fue, otra vez, a manos del GRU o de grupos de hostigamiento cibernético rusos, nunca terminado de confirmar. Ahora, ¿cuál es el propósito o la posibilidad fáctica de contraatacar desde el punto de vista cibernético? Decía, es un tridente, es lo que normalmente se conoce como el tridente de cibercontrataque a manos de Estados Unidos, que es la probabilidad más cierta que se evidencia en un ejercicio que hace exactamente un año atrás hizo Rusia. ¿En qué consistió? Hacer un ejercicio, un fin de semana de cortar Internet en todo el país a ver cómo se desempeñaban las capacidades operativas, sobre todo las Fuerzas Armadas rusas. Entonces, la expectativa podría ser que se corte Internet, Sí. que se corte el servicio de provisión eléctrica en todo el país, en Rusia, y que se corte o se afecte la capacidad de logística y transporte del sistema férreo en Rusia, que es muy fuerte y por donde en general se mueve la logística del transporte de municiones, tropas y equipos militares. Entonces, es bastante más complejo y bastante más difícil, Fer, la determinación del origen y fuente, porque como siempre digo, la Internet a la que accedemos normalmente a través de nuestros dispositivos o buscadores es solamente el 10% del universo de Internet. El 90%, aquel universo no indexado por los buscadores y especialmente por Google, lo que conocemos como Deep o Dark Web, en especial en estos momentos, es terreno fértil para camuflarse y para ejecutar operaciones de ciberinteligencia, que es lo que muchas veces nos preguntamos cuando tratamos situaciones de daño económico, de abusos de menor en formato digital, de violencia de género digital. ¿Por qué los países no regulan o no administran o ponen un corralito digital en esa Internet no indexada por los buscadores? Bueno, la respuesta, históricamente, ¿cuál ha sido? Por esta razón, requieren del mantenimiento del anonimato y la suplantación de identidad para desempeñar o desarrollar acciones de ciberinteligencia que hoy estamos viendo en vivo y en directo. La realidad es que va a ser bastante difícil que veamos el objetivo cumplido, que nosotros podamos traducirlo, pero los emergentes son los siguientes. Cortar la luz. Sí. En un momento en donde en Europa del Este el invierno está en su pico, cortar la calefacción o los servicios de calefacción en las casas, en las dependencias militares, cortar las telecomunicaciones y las capacidades de conectividad de Internet Y generar telefonía desinformación, celular. claro.
Porque, de Y hecho, finalmente, ayer, Gabriel, ahora hablábamos con él y decía, bueno, que hay un mapa donde en los barrios de Kiev te aparece una cruz roja donde las personas que viven en esos barrios tienen que ir a los refugios, a los metros y demás. Eso con un ciberataque queda desactivado. sí, a ver, en primera medida, la raíz del ataque inicial, el talón de Aquiles, Guido, es cortar el servicio eléctrico. No hay Claro. electricidad, se caen un montón de servicios. Y en la otra punta, como bien vos decís, y el antesala o el prefacio de este tipo de ataques lo tuvimos en dos casos. Hace un año y un poco más, los reclamos que Taiwán o la población de Taiwán hacía contra la presencia de China o la amenaza de China. China cortó los servidores de Telegram, que era la plataforma preferida para coordinar y organizar las protestas en Taiwán. Y hace un año y medio, casi dos, en 2019, Israel, por primera vez en la historia, repelió un ciberataque proveniente de grupos de Hamas que estaban atacando los servidores que administran el domo de hierro de Israel, esa tecnología que lo que hace es detecta preliminar y tempranamente el envío de misiles sobre el territorio israelí, y lo que pugnaban era bajar los servidores para bajar el domo de hierro, y por primera vez en la historia se repelió después de haber identificado desde qué edificio eran emitidos los ciberataques, es decir, los servidores de Hamas, y lo que se hizo fue atacar con misiles balísticos convencionales y destruir todo el edificio. Entonces, esta es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, y en el medio, entre el año 49 y el 91, la Guerra Fría, donde no hubo combates declarados, que a diferencia de lo que ocurría en la Segunda Guerra Mundial, los objetivos que perseguían para desarmar la maquinaria de guerra nazi eran tres: la generación y el destilado de combustible en la zona del Cáucaso, el transporte a través de vías férreas de armas, pertrechos, municiones para los frentes de combate, el oriental y el occidental, y las fábricas de armas dentro del territorio de Alemania y los países que habían tomado, como Polonia y todos alrededor de la zona. Bueno, también Entonces, atacaban a hoy, las conexiones, eran otro tipo de conexiones, pero las atacaban. claro, exactamente. Hoy hay una transmutación de ese mismo tipo de esquema de logística, transporte, comunicaciones y conexiones, pero en el formato digital. Definitivamente, otra vez, anular las comunicaciones, Claro. suspender las posibilidades de conexión de redes sociales. Recién estábamos viendo un testimonio de gente que sube a TikTok en Ucrania, Sí. o a cualquier red social de índole visual, de contenido corto. Uno de los objetivos que se está hablando desde hace semanas es inhibir a la población local del objetivo, del país o de la zona, de la geografía objetivo, la posibilidad de estar contando qué es lo que está pasando. Esto desde el punto de vista de, como bien decías antes, Guido, de desinformación y generación de propaganda a favor de uno u otro bando, es clave en este momento, como lo es en cualquier operación bélica. Ahora, Gabriel, por eso estás hablando, generalmente esto está apuntado a perjudicar la vida civil, más allá de si va a alguna base militar, el cortar la calefacción y demás. Digo, ¿de qué manera podría afectar, o son otro tipo de comunicaciones, no sé, conexiones satelitales que están por fuera de esto? Porque digo, también la comunicación entre soldados, la comunicación, hoy en día hay mucha más tecnología en las armas, vemos los misiles, vemos los drones, digo, ¿todo eso va por afuera? ¿No puede ser afectado con estos ciberataques? Sí, claro. A ver, muchas de las plataformas de armas que se utilizan hoy en la mayoría de los países tienen en común tecnología de la que vemos afectada normalmente por cualquier tipo de ciberataque. De hecho, entre otras cosas, yo le acabo de pasar a tu productor, y es solo un ejemplo, ya está dando vueltas en sendos foros en donde se intercambian y ofrecen información de inteligencia o que ha surgido de Ahí ataques. estamos viendo. Qué peligro.
Esto es un ejemplo, tiene fecha del 22 de febrero y está ofrecida en distintos formatos, bases de datos con información pongámoslo entre comillas, yo dije antes 70 sitios web, lo que implica en muchos casos que el sitio web es la máscara, lo que vemos en la superficie, en muchos casos también se accede a los sistemas de back, es decir, las bases de datos que están detrás. A ver, Y decodifiquemos qué es lo que estamos viendo. A ver, Gabriel. es solo un ejemplo de algo que está en Dark Web hoy, en un servicio que se llama Raid Forum, que es información de bancos. Uno es el Private Bank, que es el banco privado más grande de Ucrania, que es uno de los que fue hackeado, el más importante, o información de los ciudadanos de Ucrania, pasaportes, la base de datos, el registro de autos, las patentes, los pasaportes y las licencias de conducir, el registro de los abonados a telefonía, a internet y a compañías de telecomunicaciones con todos sus datos filiatorios. Están pululando información que se supone es producto de los ataques masivos, que en principio, como dije, y como bien preguntabas vos, no solo tiene que ver con inhibir servicios para dar de baja capacidades de conectividad y de utilización de tecnología por un lado. Por otro lado, lo de hacktivismo, afectar la imagen y la moral de la población a la hora de no poder usar sistemas y de que registren que, por ejemplo, la página web del Ministerio de Defensa ucraniano fue tomada por Rusia. Y por otro lado, instalar software, por ejemplo, malware, que lo que hace es, hay uno que se llama Whispergate, que lo estuvimos analizando, muchas compañías registraron este movimiento. Whispergate lo que hace es un malware que se distribuye a través de las redes y que borra el contenido de los discos rígidos. Va recorriendo, se llaman gusanos también, es un virus que se convierte en un gusano porque va caminando por las redes y concretamente lo que hace es borra el contenido de tu PC y como borra el contenido de tu PC, borra el contenido de un equipo de armas y no podés configurarlo, por ejemplo, en un sistema antimisiles. Estoy dando solo un ejemplo. Entonces, es una batería de situaciones que, como dije al principio, Guido, es la primera vez que estamos presenciando. O sea que no se sabe hasta dónde puede llegar, porque es la primera vez que estamos viendo. Digo, Estados Unidos dijo que no va a enviar tropas, pero sí se habla de un ciberataque. ¿Crees que un ciberataque puede llegar a hacer, no sé, que Rusia tenga que retroceder? No sé si es posible lograr el efecto de que pueda retroceder, pero sí está dentro de la hipótesis de conflicto, porque cuando yo te digo que hace un año Rusia hizo una prueba a nivel país, imagínate, que el gobierno nos diga que mañana a partir de las 12 de la mañana, del mediodía, vamos a tener que vivir en condiciones normales sin internet por 24 horas. Ese simulacro, al igual que en cualquier hipótesis de conflicto, se hace un simulacro de bombardeo y tenés que apagar las luces, tapar las ventanas y demás, tiene una razón de ser y definitivamente conociendo o teniendo algo de experiencia en ciberinteligencia, sobre todo con la cultura rusa de hacer este tipo de ejercicios, seguramente es una hipótesis que manejaron y es una posibilidad cierta de que Estados Unidos ejecute un contraataque de esa naturaleza. La realidad es que hoy por hoy no podemos a ciencia cierta saber, pero sí saber hasta dónde va a llegar el ataque o el contraataque, pero sí es razonable dar crédito a una alerta que también el Comando Cibernético de Estados Unidos y otra vez el Cyber Army alertó a las organizaciones civiles, compañías privadas y dependencias del gobierno a que la escalada de un posible contraataque ruso sobre Estados Unidos podría llegar a afectar las operaciones digitales de compañías en todo el planeta. Entonces, esto suena a fantasía, pero definitivamente
después de la pandemia, Guido y Fer, con el nivel de dependencia que tenemos de la tecnología y tomando como ejemplo casos recientes como el de SolarWinds, caso emblemático muy poco conocido y divulgado, y si se animan, googleenlo después de esta charla conmigo, previo y semanas previas a las elecciones que perdiera Donald Trump y que ganaba Joe Biden, el gobierno norteamericano descubrió en 9 dependencias oficiales, entre los que estaba el Tesoro norteamericano, el Departamento de Defensa, el Servicio Secreto, la inclusión de código no declarado ni detectado en los sistemas de logística, de administración y de gestión empresarial de cada una de esas 9 dependencias, que lo que hacían era reenviaban información de los sistemas en Estados Unidos, precisamente se supone a dónde, a servidores en Rusia, que estuvieron activos durante meses en Estados Unidos y nadie se dio cuenta. Luego de eso, que fue uno de los incidentes más graves de ciberinteligencia de la historia, el gobierno de Biden apenas asume, en el discurso de Asunción, anunció que tenían un plan de fortalecimiento de ciberseguridad que reportaba $10.000 millones en 100 días para planificar mejores defensas y el fortalecimiento de los servicios públicos y de misión crítica, especialmente la cobertura de las 3.300 empresas en Estados Unidos que proveen corriente eléctrica a todo el territorio norteamericano y especialmente a los servicios públicos, como por ejemplo la provisión de agua potable, dado la cantidad enorme de situaciones que no pudieron ser determinadas las causas y fuentes, pero solo un ejemplo, la contaminación de una planta o del agua de una planta potabilizadora a partir del hackeo de un servidor que lo que hacía era determinar las porciones y cantidades de cloro y de químicos para potabilizar el agua, que una vez que fue hackeado y modificada su configuración, en lugar de potabilizar el agua, la contaminaba. Claro. Situaciones como esta, que suenan a películas de Hollywood, son reales, están documentadas, probadas, y el gobierno de Estados Unidos advierte a través de estas organizaciones, el Comando Cibernético, el Cyber Army, el Ejército de Acción Cibernética, recomienda y levanta una alerta en las últimas horas para que estén prevenidas todas las organizaciones en Estados Unidos y la posibilidad de que alguno de los ataques provenientes de Rusia se extienda a nivel global. Wow, impresionante. Gabriel, te agradecemos la información, como siempre, súper claro, y veremos qué sale de todo esto, ya que es la primera ciberguerra híbrida que se está dando. Gracias, Gabriel. Un placer, Guido, Fer, que sigan bien. Gracias. Un abrazo grande, Gabriel. Hasta luego.